El lugar más placentero que podemos pasar es en la selva, su naturaleza y su belleza. Claro que sí, mis amigos, aquí justamente en Runi, Chukioki, rescatabilidad y cultura. Nuestra aventura continúa, esta vez pues esperamos para poder enrubarnos y tomar el viaje para ir en la capital de Lima. Buscamos cuál sería nuestra mejor opción, poder encontrar un ómnibus. Obviamente aquí para poder viajar viajamos con ómnibus de los diferentes medios de transporte para poder llegar en la capital. Sin embargo, tratamos de buscar lo más cómodo posible. De hecho, eso es decisión de cada uno de ustedes. Esta vez, pues aquí estamos animados, súper animados para poder animar a las personas a que puedan conocer un poco más. Mis amigos, no se pierden el siguiente capítulo, El aventurero de la selva. Ya saben, esta vez estamos yendo a conquistar la capital de Lima. Ahí se vienen nuevos videitos, siempre al tanto en todas nuestras redes sociales. Ya saben, dejen sus comentarios de dónde nos ven, de dónde pues están viendo, de qué país, o si son de Europa también escriben en inglés por ahí. No soy tan bueno, pero ahí vamos. ¿Qué dirás pues? Mi querido amigo Zampaquiti, ¿qué dice la gentita? Cuéntenos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, mi gente. Aquí estamos aventurando un rato. Estamos yendo de paseo para Lima, vamos a hacer videos. Ya Justamente vamos a sacarlo el día de mañana, en el martes, lo publicamos. Épico. Un like en las redes sociales. Esta vez nos despedimos de Saltipo. ¿Sí o no, Zampaquiti? Sí, ya llegó el bus. Ya vamos a subir en el bus. Vamos muchachos, vamos. Go, segunda parte. No se pierdan todas nuestras redes sociales, mi gente, ya saben, Dejen sus comentarios ahí. Que estamos. Ahí te vas a subir sin pedir permiso y todo. Ahí la pesan back, ¿por qué te escapas? Hoy día la gente que se suscriban en todas las redes sociales. Hola, ¿qué tal mis hermanos, seguidores? Un like, necesitamos like para llegar a más seguidores. Ya saben, comparten mi gente. Precisamente deciden compartir para que de esta manera nosotros podemos seguir creciendo y seguir difundiendo nuestra identidad, ya saben. Estamos aquí pues con los muchachos, innovando y emprendiendo con el mundo cibernético sobre la utilidad de su cultura. Bueno muchachos, ya regresamos, ahora sí, son nuevos contenidos por esta vez. Estamos de llegada. Pronto. En Trujillo, Hágate guapo. Zampaquiti. está cayendo una Papanti. lluvia más bien de ligera a moderada, dependiendo de dónde estemos. Bueno, las lluvias Me perdí en Lima. Ya no veo mi voz. bueno, en base al pronóstico que hicimos. Llegamos a Lima, esta vez pues nos dirigimos al lugar donde que vamos a presentarnos. Sin embargo, nos llevamos la curiosidad de que obviamente aquí el tráfico y otras cosas más que suceden en la capital y de la naturaleza desapareció por completo. Aquí preparándonos para poder ir obviamente a la presentación en esta gran ciudad con los amigos que estamos acompañándonos. Sin embargo, realizamos pequeño práctica. Ahora sí llegó el momento más esperado para todos nuestros seguidores, el poder ver este intercambio de cultura. Lo más importante, de hecho aquí pues nuestro gran líder está explicando un poco más sobre lo que se ha venido a proponer, un proyecto de lo que es la producción de productos en nuestra gran selva central. Productos de lo que es naranja, productos de lo que es cacao y cómo se puede ir mejorando e innovando en nuestra localidad como parte del pueblo originario Ashaninka y así poder generar un ingreso por el beneficio de nuestra comunidad aquí con nuestros integrantes, tratando de poder dar lo mejor de nosotros, saludando a todos nuestros amistades a nivel nacional e internacional.
Claro que sí, mis amigos, recuerden siempre estar suscritos en todas nuestras redes sociales para que ustedes no se puedan perder ninguno de los videos que siempre estamos constantemente enviando, subiendo. Y aquí un recuerdo para todos nosotros.